Antes de comenzar con el video quisiera darle las gracias por todo el apoyo que recibió el primer video del canal. Ya somos 250 suscriptores y espero podamos crecer aún más. Recuerden que esta es la parte 2 de este manga y si no han visto la primera parte la dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, comencemos. Momentos antes, los hombres de Colmillo de Sangre se encontraban reunidos en la entrada de su escondite esperando al prota que llegara. Y estos se encontraban confiados ya que no había posibilidad de que una sola persona acabara con todos ellos. Y vemos como el jefe de los bandidos estaba confiado y decía que no era mayor trabajo para ellos, pero luego vemos como el jefe tenía una cara de terror al ver lo que estaba pasando delante de este. Todos sus hombres en el piso muertos, y este al darse cuenta que su fin estaba cerca comienza a suplicarle al prota que le perdone. Momentos después, en el presente, por fin el jefe de los bandidos se despierta en el centro de la plaza, siendo sujetado por el prota, suplicándole al prota que le perdone la vida ya que estaba desesperado y no deseaba morir todavía. Este le dice al prota muy desesperado que iba a convertirse en su esclavo para que le perdonara la vida, pero el prota pisotea su cabeza contra el suelo mientras le dice a todas las personas que se encontraban alrededor de la plaza que el hombre que tenía bajo sus pies era el jefe de la banda Colmillo de Sangre, comenzando a mencionar todas las fechorías que había cometido este grupo y dejando por último el intento de asesinato que estos tuvieron en contra del prota. Luego de eso el prota de un solo pisotón aplasta la cabeza del bandido acabando con su vida y dejando a todas las personas que se encontraban en la plaza muy impactados, pero sobre todo a Jonathan que justo acababa de llegar para ver lo que había hecho el prota. Luego en la casa del barón de Lawrence podemos ver como el guardia que había llegado con la información le comenta todo lo sucedido al varón y a sus consejeros. Los consejeros, muy molestos por la situación que estaba pasando, le recomiendan al varón capturar al prota y castigarlo severamente debido a que éste había cometido un asesinato en el territorio del varón y no tenía permiso para hacer algo como eso. Pero el varón, pensando para sí mismo, dice que esto no era tan importante pues el prota era su yerno. En eso vemos como el varón le dice al guardia que haga traer al prota lo más pronto posible. Luego de eso vemos como el prota llega finalmente a la oficina del varón acompañado por Jonathan y el guardia que lo estaba escoltando. Esto de inmediato hace que el varón Lawrence pensara que el prota había recibido ayuda del capitán Jonathan y por eso habían podido acabar con los bandidos. Luego de eso vemos como el prota comienza a relatarle todo lo ocurrido al varón. Mientras tanto vemos como en la parte de afuera de la oficina se encontraba Flora escondida preguntándole a uno de los soldados si la persona que había entrado a la oficina de su padre era el prota. El guardia al verla se da cuenta que esta no estaba enterada de lo que estaba sucediendo y comienza a relatarle todo lo sucedido. Volvemos con el prota, este estaba terminando de contarle lo sucedido al varón Lawrence. Este un poco serio le pregunta al prota por qué mató a un hombre en su territorio sin su permiso, a lo que el prota menciona que no podía confiar en el varón debido a que el jefe de la banda había quedado arrestado en múltiples ocasiones, pero este simplemente podía salir libre pagándole a los guardias. Estas palabras del prota hacen que se enfade el asistente del varón y al mismo tiempo esto causa que Jonathan se asuste pues el prota le estaba hablando de una manera muy arrogante al varón. El prota luego de esto pasa a mencionar que él esperaba que el varón lo recompensara y alabara por su hazaña, pues este se había encargado de una persona que ni siquiera ellos pudieron haberse hecho cargo y con sus propias manos. Quedando muy impactado por las palabras del protagonista, el varón decide dar por terminada la reunión y promete recompensar al prota luego. Una vez terminada la reunión, luego de que se marcha el prota vemos como el varón queda en su oficina con su asistente y este empieza a reírse muy fuerte, pues al parecer había encontrado un hombre ideal para su hija y el cual parecía ser un yerno excepcional, mencionando que el prota era un hombre temerario directo y que no temía ensuciarse las manos para cumplir sus objetivos, siempre y cuando estos fuesen justificados, pidiendo que llamaran a Flora de inmediato para contarle todo lo sucedido en su oficina. Luego de eso vemos como el prota se dirige hacia su territorio junto con los guardias que habían venido a buscarlo. De camino hacia el territorio de Dimitri, el capitán Jonathan le pregunta al prota por qué hizo todo esto. Y el prota menciona que todo fue porque su padre dijo que no le daría ningún tipo de ayuda, y actuó de esa manera con el varón porque dedujo que este no sabía nada con respecto a la ruptura de su matrimonio con su hija, dejando muy sorprendido al capitán Jonathan y haciendo que este se preguntara si el prota realmente era la persona que él conocía. Luego de todo lo sucedido vemos un recuerdo de la vida pasada del prota cuando todavía era un niño, donde se encontraba en una cueva y había un hombre en la cima, el cual era el padre del prota, y este le estaba diciendo que no le importaba si moría alguno de sus otros 12 hijos, pues si ninguno era digno de sucederlo como el demonio celestial, este simplemente buscaría más hijos, pasando a abandonar al prota su suerte en esa cueva llena de niños. Luego vemos como el niño más fuerte de toda la cueva se encontraba golpeando al prota muy seguidamente, de forma brusca y menospreciando, ya que este esperaba que el prota por lo menos tuviese la fuerza de su padre al ser el hijo del demonio celestial, pero pasa a mencionar que el prota era simplemente un debilucho, y el prota cada vez que intentaba defenderse siempre era frustrado ya que el chico era mucho más rápido y fuerte que este,
y siempre terminaba sometiéndolo y golpeándolo sin cesar hasta que se cansaba. Esto hace que el prota piense para sí mismo que cualquier otro niño en su juventud eran protegidos y defendidos por sus padres, mas sin embargo el padre del prota solamente se encargaba de entrenarlos duramente para que estos fueran sucesores de él, cuyo cargo el prota no quería en ese momento, mencionando así que su padre simplemente se había encargado de arrojarlo a lo más profundo del abismo para que éste sufriera y se pudiera convertir en un hombre a temprana edad. Luego de eso vemos como el prota se encontraba tomando una ducha en su casa, y pasa a recordar que este en su vida pasada acababa con todas las personas que amenazaran contra él sin importar qué métodos utilizara, también mencionando que era demasiado débil este cuerpo actual y que le tocaba aprender aún más sobre este mundo ya que no conocía nada de esto, pero es interrumpido por alguien que lo llamaba y le comentaba que su padre el varón Dimitri quería verlo en la oficina. Luego de eso vemos como el varón se encontraba hablando con el capitán Jonathan y este le menciona que el prota estaba muy cambiado. Este comentario del capitán Jonathan hace que el varón pensara en el pasado y recordara cuando aún era un plebeyo y trabajaba en las minas de hierro. El prota siempre llegaba y se escapaba de casa con dulces para entregárselos y esperarlo a la hora de la salida para irse juntos a casa. Gente, en todo este resumen esta es mi escena favorita, no sé, se me hace muy tierno ver al prota de pequeño y cómo lo dibujaron es realmente increíble. Espero que a ustedes también les guste y si les gusta por favor déjenmelo en los comentarios. Luego de ese recuerdo vemos como el padre del prota se encontraba mencionándole al capitán Jonathan que éste había mimado y consentido al prota ya que no quería que nada le faltara y que éste estaba a punto de renunciar a confiar en su hijo, pero las palabras del capitán hicieron que el varón se aferrara a la esperanza de que su hijo realmente estaba cambiando y estaba cambiando para bien. En ese momento el prota llega y cuando estaba delante del varón este piensa que el varón esperaba mucho de él y mientras estaba pensando qué respuesta darle al varón volvemos otra vez al recuerdo donde el prota aún era niño en su vida pasada y era torturado por el otro niño constantemente, hasta que un día el prota recoge una piedra y golpea la cabeza del niño dejando a este herido, pero no se detiene y sigue golpeando dejando al niño como galleta de chispas tirado en el piso. Esto hace que todos los otros niños de la cueva se asusten y vemos como el prota le demuestra a todos los niños de la cueva que él era superior a todos ellos. Luego de eso el prota le comenta a su padre que él había acabado con Colmillo de Sangre. En eso vemos como el prota, su padre y el capitán Jonathan se encontraban llegando al campo de entrenamiento de los soldados del territorio, pasando a mencionar que si alguno de los guardias se quería enfrentar al prota, ya que el varón quería ver las habilidades de su hijo mayor, pidiéndole a alguno de los soldados que pase al frente, pero ninguno de estos se movió. Unos minutos antes de esto, el prota le explicó a su padre todo lo que había sucedido y cómo había acabado con la banda de Colmillo de Sangre, y cómo este pudo acabar con la banda completamente sin salir afectado y causando que ésta se disolviera en el acto. Estas palabras hacen que el padre del prota se asuste y le menciona que fue muy peligroso lo que hizo, pero el prota le dice que todas sus acciones fueron planeadas perfectamente, a lo que su padre le pregunta cómo hizo esto ya que no tenía habilidades con la espada, pero el prota le menciona que él ha estado practicando escondidas, cosa que deja a su padre aún más sorprendido, porque aprender a usar la espada no es algo que se pueda hacer por sí solo, y su padre le pide que le muestre sus habilidades para este mismo juzgar con sus propios ojos el potencial de su hijo. De vuelta en el presente vemos como aún nadie se movía de su puesto, lo que sorprende al varón. Esto hace que el capitán Jonathan seleccione un voluntario a la fuerza, dándole la orden al subcomandante Chris, el cual en ese momento recuerda cómo fue su primer encuentro con el protagonista. Este se encontraba en un bar muy ebrio, agrediendo al dueño y a una camarera. Cuando Chris intentó calmar al prota tomándolo de la mano, este lo golpeó y lo insultó haciendo que Chris enfureciera y despreciara al prota desde ese momento. De regreso en el presente, Chris no estaba de acuerdo con la pelea, pero el capitán le dice que era una orden y cuando ya estaban listos, Chris le dice al capitán que tiene una condición y esta es que por su honor no puede tener una pelea sin dar lo mejor de él, esto sin importar si fuese una práctica o no, y le pregunta directamente al prota si aceptaba pelear con él bajo sus términos, a lo que el prota le muestra una sonrisa burlona, enfureciendo aún más a Chris y dando inicio a la pelea. Vemos cómo Chris ataca al prota desde el comienzo, pero todos quedan sorprendidos al ver cómo el prota fácilmente bloquea los ataques y empuja a Chris. Chris piensa que el prota se ve muy bien preparado y que no tiene ninguna apertura, lo que lo hace dudar y piensa por unos momentos si todo esto es una simple coincidencia, para luego atacar nuevamente. Pero el prota esquiva todos sus ataques sin mostrar ni el más mínimo esfuerzo, como si supiera el siguiente ataque de que haría Chris. Esto causa que Chris se distraiga unos segundos, a lo que el prota aprovecha para atacar, pero esto solamente era una finta, dejando a Chris muy mal posicionado y causando la impresión de todos nuevamente. Esto causa que Chris se enfurezca aún más, pues estaba siendo humillado por el más débil entre todos los débiles del varón Dimitri. En eso vemos como el prota cambia de expresión y se coloca muy serio, y pasa a mencionarle a Chris que ya había acabado el calentamiento, y que él atacará a partir de ahora.
acercándose rápidamente a Chris y lanzando muchos ataques, los cuales Chris a duras penas podría defender y bloquear. Y cuando el prota preparaba un corte desde arriba, Chris ve la oportunidad para atacar, pues este había tenido una apertura. Pero todo esto era solamente una estrategia del prota para que este se descuidara. Pero Chris, ya muy enojado y a punto de caer derrotado, activa su aura de una estrella, causando que el capitán Jonathan le grite que pare de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Mientras el polvo se disipaba, todos estaban sorprendidos, pero aún más el varón, el cual preguntaba que qué había pasado con su hijo y dónde se encontraba. Luego de que el polvo se disipara, vemos como el protagonista había esquivado el ataque de Chris y terminó el combate tirando a Chris al suelo y ganando la pelea. Luego vemos un recuerdo de cuando Chris había sido seleccionado como subcomandante, mostrándonos cómo todos los guardias hablaban de este y de que él había logrado ser caballero de una estrella con tan solo 3 años y medio de entrenamiento, llamándolo genio entre todos y mostrándonos cómo este se encontraba entrenando con el capitán Jonathan hasta el cansancio sin parar. Pero ahora en el presente todos tenían cara de sorpresa al ver cómo el prota se encontraba de pie y Chris tirado en el suelo derrotado, causando que el padre del prota preguntándole al capitán si Chris no era un caballero de 2 estrellas del territorio, y el segundo más fuerte luego del capitán. Y el capitán, aún más confundido, solo responde que el prota era un genio con el manejo de la espada. Mientras tanto, el prota pensaba que Chris tenía talento y entendía por qué el capitán le tenía tanta estima, pero a los ojos del prota no era más que un pequeño niño que solo hacía berrinches y era fácilmente manipulado por sus emociones. En eso vemos cómo el varón comienza a reír descontroladamente y menciona que su hijo era un genio de la espada y le pregunta al capitán Jonathan cómo era esto posible. Pero este le dice que debía hacerlo ya que tenía mucho más talento de lo que podía haber tenido Chris y se disculpa por no haberse dado cuenta del talento del prota. Luego el varón le dice al prota que se acerque para darle la recompensa por sus logros y le agradece al prota por causarle tanta felicidad, a lo que el prota le pide que le deje escoger a sus soldados que lo acompañarán cuando este le toque prestar servicio, y el varón, cumpliendo su palabra, acepta, dejando al prota que escoja a todos los hombres que quiera. Por último le dice a su padre que tiene una petición más, y esta era que Chris le enseñara a manejar la espada de aura. Luego vemos como Chris despierta y, muy sorprendido, le dice al capitán Jonathan que este no aceptará la oferta incluso si pierde la vida. Y el capitán Jonathan le menciona a este que le dará los secretos para que él pueda volverse un caballero de 3 estrellas, luego de haber terminado el entrenamiento del prota y descubrir por qué este era tan fuerte en tan corto tiempo. Era la misión que el capitán le estaba encomendando, haciendo que este acepte, y luego vemos como Hans se encuentra diciéndole al prota que todos estaban hablando de él por haber derrotado a Chris, un caballero de 2 estrellas de aura, a lo cual el prota le pregunta si él sabía que era el aura, pero Hans le dice que no sabía nada y que solo podía decirle que es la habilidad de poder controlar el maná. Pero el prota, pensando en lo que había visto, era más parecido a una explosión de energía, y así era como él lo conocía en el mundo del cual provenía, para mencionar que el uso en este mundo era muy diferente y era ineficiente. Y este pasa a mencionar que las personas de este mundo deberían aprender un poco más sobre el control y el uso del maná. Bueno chicos, sin más que decir, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Se me olvidó mencionarles que el próximo video estará listo en 2 días y van a haber nuevos manguas, así que si alguno tiene una sugerencia de cuál quieren que les resuma o les narre, perfecto, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.